Los falsos positivos, como les he dicho tantas veces, son el mayor escándalo en la historia de Colombia, porque en Colombia tuvimos el escándalo de la Navidad Negra, de Simón Bolívar, 500 pastusos asesinados brutalmente, la masacre a los sastres, en donde matan a decenas de sastres por protestar al gobierno conservador de Marco Fidel Suárez, por mandar a hacer los uniformes en el extranjero y no tenerlos en cuenta a ellos. La masacre en las bananeras, se especula que fueron 2000 muertes, aunque el gobierno de Abadía Méndez decía que eran apenas 13 muertes, pero luego se demostró que esa cifra era totalmente falsa. El genocidio de la Unión Patriótica, se dice que fueron 6500, pero en varios gobiernos, y más por paramilitares que tenían vínculos con narcotraficantes y con esmeralderos, y durante 3 gobiernos distintos mataron a gente de la Unión Patriótica, durante el gobierno de Belisario Betancur, de Virgilio Barco y el principio de César Gaviria. Pero los falsos positivos fueron un escándalo que lamentablemente permeó toda la vida nacional, porque la última cifra oficial es de 6402, aunque el diario inglés The Guardian dice que los falsos positivos fueron apenas 10.000, no 6.402, pero aún así, sean 10.000 o sean 6.402, es el delito de lesa humanidad más grave del terrorismo de Estado en Colombia, y quizás uno de los más graves del mundo. Sí. Pero los falsos positivos, pues Uribe también se escuda en que realmente no fue una orden directa, que eso fue más tema de interpretación por parte de la Fuerza Armada, en el sentido de que él no ordenó que se le diera de baja a inocentes, sino que él empezó a dar como beneficios y plata al ejército que diera más bajas. Pues en eso también se escuda, que fue, digamos, un hecho colateral, muy bien. De hecho, ahorita vamos a leer lo que dice Uribe de los falsos positivos. Ahorita vamos a leerlo para que ustedes miren que él se limpia totalmente. Y la pregunta es, ¿por qué un gobierno no se hace responsable de algo que pasó en su gobierno y que pasó con sus fuerzas militares y de manera sistemática? Voy a darles unas cifras que tumba lo que dice Uribe, pero aún así, ahorita leemos lo que dice Uribe. Miren, en 1984 hubo un solo falso positivo en todo el año, uno solo. Entonces, le echamos la culpa al gobierno de Belisario Betancur. Hubo un solo falso positivo en el 84, en la misma época que estaban aniquilando la Unión Patriótica. En el 85 hubo 12, todavía sigue siendo algo muy mínimo, 12 en 365 días. En el 85 hubo 65, en el 88 hubo 65. Es una cifra alta, pero ojo, que en el 89 bajaron a 21. Ya estaba el presidente Virgilio Barco. En el 90 se lo comparten Virgilio Barco y César Gaviria. Hubo 50 falsos positivos. En el 91 hubo 49. En el 92 hubo 49, qué casualidad, pero así fue, gobierno de César Gaviria, en plena época contra Pablo Escobar. En el 93 hubo 111. En el 94 hubo 29. En el 95, el narcopresidente Samper, hubo 9 apenas, 9. En el 96 hubo 23.
En el 97 hubo 39. En el 98 hubo 15 falsos positivos. Ya estamos en el gobierno de Pastrana, 99 hubo 19 nomás. Época de proceso de paz en el Caguán con las FARC. En el 2000 hubo 12. En el 2001 hubo 9. Y acá ya empiezan los de Uribe. Y eso que esto fue lo que se investigó hasta el 2011, porque ya del 2011 al 2021-22 ya hubo nuevas cifras. Recuerden que primero eran 4.000, luego 5.000. Entonces, en el de Uribe, en el 2002 hubo 39, en el 2003 52, en el 2004 122, en el 2005 131, en el 2006 244. Ahí fue cuando se dispararon. Miren la cifra, 244. Solo en el 93, que fue el año en el que mataron a Pablo Escobar, hubo tantos falsos positivos. Y miren el 2007, se disparó totalmente. 355 falsos positivos, se disparó. Y eso que estas cifras son desactualizadas, porque esas son las cifras que había hasta el 2011. 2008, 213. Entonces miren, en los 8 años de Uribe, 6.402. Eso es una cifra muy alta que ni Gaviria, ni Samper, ni Pastrana, ni Belisario, ninguno de ellos tuvo cifras tan altas de falsos positivos. Entonces, la política de recompensas de Uribe lamentablemente sí indujo a los 6.402 falsos positivos. O sea, son 800 promedio por año. Estamos hablando de datos oficiales, porque lo del diario británico The Guardian no me parece tan preciso. Yo creo más en la cifra de 6.402. O sea, comparemos ese promedio de 800 por año con los peores años. Miren, 1993 hubo 111. Esos fueron los más altos en los últimos 40 años prácticamente. En los últimos 40 años la cifra más alta era 111. Y la segunda cifra más alta, 65, en el gobierno de Virgilio Barco, 65. Entonces, compañero, pasar de 65 a 111 a 800 por año, es mucha la diferencia. Es decir, los falsos positivos no empezaron con Uribe. Uribe no inventó los falsos positivos, ya existían. Pero con Uribe fueron sistemáticos, abundantes, y hubo una política de recompensas en donde a los militares que mostraron los mejores resultados se les pagaba mejor, se les daba más vacaciones. Entonces los militares, desesperados por dar resultados, empezaron a reclutar habitantes de la calle, campesinos pobres y cualquier cantidad de gente que se encontraban en la calle. Les ofrecían un empleo, les daban un paseo millonario, y en ese paseíto los fusilaban y les ponían uniforme guerrillero, las botas al revés, o algunos que eran zurdos les ponían el fusil en la otra mano. Entonces miren, eso es aterrador. Bueno, que Uribe no quiere aceptar su responsabilidad, listo, que no la acepte, pero las cifras están diciendo que se multiplicaron respecto a los últimos gobiernos de los últimos 40 años. ¿Qué dice el compañero? Respecto a la responsabilidad. Sí. Respecto al testimonio de Santos ante la gente. Sí. De que ellos no, pues, según él, ellos no tenían como idea de que eso estaba pasando hasta hace mucho después. Sí. ¿Usted qué opina de eso? Que Santos dijo que nada que ver también. Ajá. Y Padilla también. Y Montoya. Es que no solamente fue Santos, fue Padilla, fue Montoya. O sea, literalmente ellos dicen que son unas manzanas podridas, pero ¿no les parece muy casual que esas manzanas podridas pasen a cifras de 800 por año?
Es que eso es mucho. Eso es más de uno por día. Tantos errores dejan muy mal para el gobierno de Uribe. Pero hay otra cosa que me parece muy sospechosa y que uno solamente la deduce leyendo entre líneas. Uribe en su autobiografía no habla de los otros escándalos del gobierno de él, no habla de la GIS política, que fue el fraude para reelegirse, no habla de las chuzadas del DAS, no habla tanto de la parapolítica, habla del paramilitarismo pero no de la parapolítica. Es como si Uribe quisiera ocultar esos escándalos. En cambio, en esa autobiografía No hay causa perdida del año 2012, Álvaro Uribe sí habla de los falsos positivos, sacando pecho, diciendo que él no tuvo que ver, que fueron unos soldados desgraciados que mataron a unos pobres inocentes y que no había dado la orden. Entonces, una de dos: o Uribe no tuvo la culpa directa, sí la culpa indirecta por la política de recompensas, o Uribe no tuvo la culpa directa, o Uribe no tiene cargo de conciencia y es tan descarado que no le importa hablar de un hecho escandaloso que pasó con las fuerzas militares de él, con el gobierno de él, pero él habla de eso como si fuera de otro gobierno. Yo no sé qué pensar, porque si Uribe tuviera tanto miedo, pues el tipo no menciona eso en su autobiografía, como pasa con otros escándalos que no los menciona. Pero ¿por qué ese escándalo en particular sí lo menciona? Bueno, sí. Y pues creo que también está hablando por alto el tema de un narcotraficante que segundo nivel de cartel del Valle, que es el que le funda después del cartel que los Rodríguez de Rivera cierran el cartel de Cali. Se van a ir a, pues, él se va a ir a Miami y decide terminar con esta vida, y después el escritor se llama Andrés alias Florecita, creo que es, y él cuenta, tiene como tres de los libros, y él cuenta que uno de los libros abiertamente que el gobierno de Uribe pues tenía las nexos con los paramilitares y con los narcotraficantes, para que no solamente le dieran el tema de los habitantes de calle o personas pobres, sino que los que iban cayendo por el tema del narcotráfico, muchos de ellos tenían sus propios como cementerios y iban a sacar los cuerpos solamente para ponerles botas y tratarlos también. O sea, no solamente era que trataban a personas vivas, sino que personas que habían por el mismo material por la guerra de carteles. Y otra cosa es que se supone que los militares tienen estrategia, lo que llaman inteligencia militar. Entonces, o sea, ¿qué inteligencia militar va a hacer ponerle a un cadáver la bota al revés? ¿O qué inteligencia militar va a hacer no averiguar tan siquiera si el tipo era zurdo o era derecho? O ponerles una ropa que no tenía los orificios de las balas, o sea, cambiarlos de ropa, después de estar muertos, cambiarlos de ropa, y que no haya una coincidencia entre las balas del cuerpo y los orificios de la ropa, mostrando que fueron asesinados a sangre fría y no en combate como supuestamente lo querían hacer creer. Y es increíble ese nivel de maldad que tienen los falsos positivos, porque bueno, uno dice, la masacre de Simón Bolívar a los pastuzos, pues bueno, los pastuzos eran amigos de la corona española y no se querían separar de España, listo. Los mataron por eso, listo. Los Astres estaban de mamertos haciéndole protesta a Marco Fidel Suárez, listo. En la época de los pájaros, los chulavitas y los antichusmeros, había una guerra bipartidista y fanática de ambos partidos, listo. Los de la Unión Patriótica eran tildados de guerrilleros de las FARC, y algunos sí hicieron parte de las FARC, listo. Pero es que los falsos positivos fue como, matemos a cualquiera, al que nos dé papaya, y presentémoslo para que nos den recompensa, para que nos den más días libres, para que nos paguen mejor. O sea, la ambición. O sea, los falsos positivos tienen unas cosas muy tesas. Burlémonos de la inocencia de esta gente que está aguantando hambre y que quiere un empleo, engañémoslos y matémoslo para que nos presentemos como guerrilleros. Es que, o sea, para uno efectuar un falso positivo
tiene una cabeza fría impresionante y una frialdad. Y a mí no me preocupa tanto que Uribe se quite o se ponga responsabilidad, pues Uribe usualmente lo niega todo. Mire que desde la época de esa autobiografía que están mirando ustedes ahí, él lo niega todo. Él dice, no, yo no tuve nada que ver, Cardona era un hombre de bien, y luego lo condenaron por narcotráfico, no, pero era un hombre de bien. Los Ochoa solamente hacían negocios de caballos con mi familia, nada más. Niega que le hizo campaña a Medellín y Tugurios, cuando las mismas fuentes de la época lo denuncian. O sea, a Uribe no le cuesta nada negar algo, pero más que preocuparme Uribe, me preocupan los uribistas. O sea, los uribistas, ¿cómo hacen para soportar ese escándalo y verlo como normal? O sea, que hasta el mismo Uribe reconozca que el escándalo existió y verlo como algo normal. O sea, ustedes se imaginan donde sea el gobierno de Gustavo Petro el que tenga 800 falsos positivos por año. Ustedes se imaginan el escándalo en Caracol, en RCN, en Semana, en El Tiempo, en El Espectador, en Blue Radio. Ustedes se imaginan el escándalo internacional que le hacen a Petro. Si hacen un escándalo que porque Francia Márquez monta en helicóptero y porque dijo la palabra de malas, imagínense ustedes el escándalo que le harían a Petro donde tuviera 800 falsos positivos por año. ¿Se imaginan? Bueno, yo sé que es algo contrafactual, pero yo sí me lo imagino. Porque uno compara y también existe la teoría de la probabilidad. Y que hayan falsos positivos. Bueno, hubo un error, listo. Bueno, estos militares equivocaron. Pero miren que la cifra más alta fue en una época en donde Colombia era el país más violento del mundo y Medellín era la ciudad más violenta del mundo. Esa cifra de 111 falsos positivos. Listo. También había casos en donde, por ejemplo, el policía era corrupto. El policía o el soldado se enamoraban de la más bonita del barrio. Entonces le hacían un falso positivo al novio de la más bonita del barrio para quitarlo del camino. Entonces, muchas veces el falso positivo era un instrumento de la fuerza pública para quitarse a un enemigo y justificar su muerte legalizándola, diciendo, es que lo maté porque era guerrillero, lo maté porque era paramilitar, lo maté porque era delincuente. Entonces, que haya habido 111 falsos positivos en un año de la presidencia de César Gaviria, normal. Pero es que esto del gobierno de Uribe es espantoso, o sea, es algo muy exagerado. Y que en la autobiografía de él se quite toda responsabilidad es algo todavía más preocupante. Y que haya gente que le crea, todavía más preocupante. Porque que él se defienda él mismo, normal. Todos los narcotraficantes, mafiosos, hasta Pablo Escobar también se defendía. Decía, no, yo soy un hombre de bien. El doctor Lara Bonilla falta la verdad, yo soy honrado. Pues, hasta Pablo Escobar hablaba bien del mismo, normal. O sea, que el bandido hable mal del, que hable bien del mismo, normal. El problema es cuando la gente se enceguece y dice, no, es que Uribe es inocente, es que todo fue hecho a espalda de Uribe. No, es que Uribe no tiene la culpa que Andrés Felipe Arias se robe 72.500 millones. Uribe no tiene la culpa que Noguera meta paramilitares en el DAS y que chusen a la oposición, a los magistrados, a los periodistas críticos. Uribe no tiene la culpa de que la mayoría de su bancada sea parapolítica. Uribe no tiene la culpa de que Gidis Medina y Teodolindo hayan vendido su voto para la fraudulenta reelección, el escándalo de la Gidis política. Uribe no tiene la culpa que Sabas Prendel, Diego Palacio y Alberto Velázquez hayan sobornado a Teodolindo y a Gidis Medina. O sea, pintan a Uribe como, no solamente como un superhéroe que sobrevivió al cartel de Medellín enfrentándolo en la aeronáutica civil, sino que pintan a Uribe como casi que un semidios. Y por eso han visto ustedes que no falta el lugar en donde aparece la foto de Uribe en el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús. Y otra cosa es que Uribe ha sabido muy bien manipular su mafia, sus escándalos.
los temas de su familia. Y el tipo probablemente va a morir impune. O sea, porque el tipo está muy bien blindado. Tiene abogados que, al ser tan expertos en la materia, son muy persuasivos. Tiene siempre quien pague por él. En su momento, sus ministros, sus secretarios, tanto en la gobernación de Antioquia como en la presidencia, sus congresistas, sus hombres armados, o sea, siempre hubo alguien que pagara por él. Tuvo comisión de acusaciones de bolsillo. Esta es la hora que todavía tiene fiscalía de bolsillo. Barbosa. Miren el escándalo que destapó la dama de hierro en la fiscalía. Y Barbosa sigue impune y sigue siendo el fiscal general de la nación. Miren cómo Néstor Humberto Martínez le tapó al uribismo. La comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes. El magistrado que analizamos la clase pasada. El magistrado Guerrero. Cómo trató de tapar el escándalo de agroingresos robo seguro. Miren, es que aquí en la página 245 voy a decirle lo que Uribe afirma de los falsos positivos. Dice: una noche el ministro de Defensa Santos y el general Padilla entraron a mi oficina con algunas de las peores noticias de nuestra presidencia. Tenían pruebas de soldados delincuentes colombianos que estaban secuestrando a civiles inocentes, los asesinaban y luego los hacían pasar como miembros de grupos armados ilegales. En algunos casos, esos soldados vestían los cadáveres con uniformes de las FARC y trasladaban los cuerpos a las zonas donde operaban. El eufemismo para referirse a esta práctica abominable se conoció como falsos positivos. Algunas personas señalaron que los soldados que participaban en estas prácticas lo hacían para inflar el llamado conteo de cuerpos de sus divisiones y así demostrar avances en materia de seguridad, aunque se habían presentado denuncias de falsos positivos desde los años 80 y otros informes de abusos cometidos por militares. Los casos presentados por Santos y Padilla sugerían que esta práctica podría haber sido más generalizada dentro de nuestras Fuerzas Armadas de lo que habíamos creído. Al enterarme de estas denuncias, me sentí mal físicamente. Los asesinatos eran una violación de todos los principios que sostenían a nuestro gobierno y de todas las órdenes que habían dado las Fuerzas Armadas. Desde el primer día en la presidencia di instrucciones explícitas: no toleraríamos las violaciones de los derechos humanos o de los principios democráticos. Nuestro mensaje era siempre el mismo: en público y en privado, nunca permitiríamos prácticas ilegales y mucho menos ignoraríamos cualquier tipo de abusos. Cuando me mostraran evidencias de conductas delictivas en cualquier institución gubernamental, siempre actué con decisión y transparencia para que los responsables rindieran cuentas por sus actos. Las democracias no toleran los abusos cometidos contra sus ciudadanos y este incidente no sería la excepción. Bueno, eso es lo que dice Álvaro Uribe de los falsos positivos en su autobiografía. No hay causa perdida. O sea, literalmente él dice: Santos y Padilla me informan, yo me asusto, digo que es abominable, insisto en que nuestro gobierno defiende derechos humanos, pero curiosamente en este gobierno asesinaron y exiliaron a ONGs, a defensores de derechos humanos, a líderes sociales, a periodistas opositores, a familiares de políticos opositores. Entonces dice Uribe que eso es abominable, que los falsos positivos son un eufemismo de la prensa, que él se siente mal físicamente, pero que, o sea, literal, él no acepta que tiene culpa o responsabilidad, él dice que se siente mal físicamente y ya. Eso es lo que dice Álvaro Uribe Vélez en su autobiografía. Y yo acá quiero compartirles dos conclusiones para que nos vamos al descanso. Vean, la primera: definitivamente los falsos positivos son el mayor escándalo en la historia política de Colombia, de lejos, mucho más que la masacre de los Sastres, que la Navidad Negra en Pasto,
que la masacre en las bananeras, que la violencia con V mayúscula de pájaros chulavitas y antichusmeros contra liberales, que el genocidio de la Unión Patriótica. O sea, este fue el peor escándalo porque es que vino de las mismas fuerzas militares que pagábamos con nuestros impuestos y que pagamos con nuestros impuestos. Y segundo, que yo veo que Uribe no le da pena hablar del tema y eso me parece bacano, pero a su vez me cuesta mucho creer que se hayan aumentado los falsos positivos por tanto porcentaje, teniendo en cuenta la investigación que les compartí de 100 preguntas y respuestas, y que haya sido simplemente unas manzanas podridas. Me cuesta mucho creer eso, pero cada quien verá lo que cree. Si la gente cree que Uribe es inocente, pues hay que respetar que la gente crea eso, y si la gente cree que Uribe es culpable, pues también es respetable. Lo cierto es que Uribe sigue sin pagar por eso, y que la única vez que Uribe pagó cárcel fue por un delito menor, o por 2 delitos menores, que es el presunto soborno y fraude procesal, el tema de los falsos testigos, en donde Uribe acusa a Iván Cepeda y a Uribe se le devuelve con efecto boomerang y termina Uribe implicado. Y eso que la prisión de Uribe no fue por esos 2 delitos menores. Uribe no fue condenado, sino que fue una prisión preventiva, como la que le metieron a Dani Alves en España, una prisión preventiva. Y Pinochet también tuvo responsabilidad en 30.000 desapariciones en Chile y tampoco pagó un solo día de cárcel en Chile, solamente pagó cárcel en Inglaterra. Nos vemos ahorita en unos 20-25 minutos.